Específicamente vamos a ver el metabolismo bioenergético, ¿bien? Hay diferentes reacciones químicas que se producen en un ser vivo, y todas estas reacciones son llevadas a cabo, catalizadas por enzimas. En general podemos clasificarlas en dos, en las reacciones catabólicas, que es el catabolismo, y las reacciones anabólicas o las reacciones catabólicas en general producen energía, además de productos de desecho que son eliminados por la célula. Esperen que voy a poner puntero. Las anabólicas utilizan las fuentes de carbono y esa energía que se produce mediante las reacciones catabólicas. Bien, entonces se las puede clasificar como catabolismo, son las reacciones que producen energía, anabolismo, las que van a consumir esa energía. Otro esquemita, bueno, tenemos diferentes componentes, más energía, formamos moléculas mayores. El catabolismo, lo contrario, lo inverso. Tenemos una molécula más compleja que se descompone en moléculas más simples y energía que va a ser utilizada por el anabolismo. Bueno, acá otro esquema, en este esquema podemos ver una célula. Bueno, vemos cómo ingresa, por ejemplo, la glucosa, que es una de las principales moléculas energéticas, se va a ir escindiendo, dividiendo, y vamos a obtener energía, ¿sí? Podemos empezar desde acá abajo, esta energía más los precursores, vamos a ir formando, por ejemplo, aminoácidos, que los aminoácidos se asocian en proteínas, y las proteínas forman diferentes estructuras, ¿sí? Estructuras en la pared celular, la membrana, forman parte de ribosomas, hasta también forman parte de la molécula de ADN. Si, por ejemplo, tomamos como precursor a los aminoácidos se asocian de diferentes modos, van formando, pueden formar los aminoácidos, perdón, los nucleótidos, se asocian de diferentes modos y forman los ácidos nucleicos asociados a proteínas, y bueno, es donde se contiene la información genética. Procesos metabólicos, a su vez, pueden clasificarse en primarios y secundarios. Con respecto a los procesos metabólicos primarios, son, digámoslo, como el conjunto de reacciones bioquímicas y los procesos físico-químicos. Estos procesos están interrelacionados y son la base, digamos, de la vida de un organismo. Van a permitir todas las actividades que se llevan a cabo en un microorganismo o en un organismo vivo, como crecer, reproducirse, mantener las diferentes estructuras que forman parte de la célula y responder a los diferentes estímulos dependiendo del ambiente donde estén. ¿Cuáles son los metabolitos primarios más comunes? Alcohol, aminoácidos, ácidos orgánicos, nucleótidos, las enzimas y la biomasa en las células microbianas. Con respecto a los procesos metabólicos secundarios, no tienen un rol directo en el crecimiento o en la reproducción del ser vivo, pero cumplen funciones complementarias a las actividades vitales y, en definitiva, ayudan, contribuyen con esas actividades, por ejemplo, el crecimiento, la reproducción. Por ejemplo, actividades de procesos metabólicos secundarios serían la comunicación intra e interespecífica, que eso lo vamos a ver con mayor detalle en unas unidades más adelante. Las defensas contra diferentes factores del medio ambiente como la radiación, el congelamiento, también el ataque frente a depredadores o patógenos o parásitos, ¿sí? Se producen compuestos específicos, que va a depender de la especie, por eso específicos, como metabolitos secundarios, por ejemplo, alcaloides, diferentes antibióticos, diferentes toxinas pueden producir. Algunos microorganismos son capaces de producir pigmentos y producen ciertos compuestos, algunos de ellos que tienen diferentes funciones en la salud, por ejemplo, antitumorales. Los metabolitos secundarios tienen una relevancia a nivel industrial, también lo vamos a ver en unidades próximas, sobre todo, bueno, acá estamos mencionando los antibióticos,
ciertas toxinas, bueno, los pigmentos y todos los compuestos que pueden ser utilizados a nivel salud. Muchos de ellos pueden pueden brindarle a los microorganismos ventajas ecológicas, ¿sí? Sobre todo aquellos que les van a contribuir a que se defiendan mejor a diferentes factores ambientales. Así como hay otros metabolitos que todavía no se han encontrado una relación, digamos, que no se ha encontrado, se dice, no tiene valor para el organismo productor, pero lo más justo es decir que todavía no se encuentra una relación entre ese compuesto que produce el microorganismo y el microorganismo en sí. Bueno, con respecto a las reacciones de obtención de energía, que dijimos que eran las reacciones catabólicas. ¿Para qué las utilizaban entonces? Para crecer, para transportarse, para movilizarse y para mantener todas sus estructuras celulares. ¿De dónde obtiene la fuente de energía? Puede obtenerla de compuestos químicos, ¿sí? O de la energía lumínica, la luz, ¿sí? Del sol. Si son de compuestos químicos, entonces quimiotrofía. Si la fuente energética es la luz, es fototrofía. A su vez, la quimiotrofía pueden obtener energía mediante compuestos orgánicos, como es el caso de la glucosa, el ácido acético, que es el acetato, o pueden obtener energía mediante compuestos inorgánicos, como son los iones de hidrógeno, el sulfídrico, el ferroso, el amonio. A su vez, pueden ser quimio-organotrófos o quimiolitótrofos, ¿bien? Los quimio-organotrófos obtienen las fuentes de carbono de compuestos orgánicos, organo de compuestos orgánicos, los quimiolitótrofos de compuestos inorgánicos, ¿bien? Los quimiolitótrofos y los fotótrofos son autótrofos, son capaces de producir ellos mismos sus fuentes carbonadas. Vamos a reafirmar estos conceptos porque son varios y por ahí pueden llevar a confusión. Nuevamente, entonces, fuente de energía, como les dije recién, la luz, eran los fotos, ¿bien? Si era químico, de enlaces químicos, quimio. Y de acuerdo a la fuente de carbono podía ser inorgánico u orgánico, ¿bien? Si era inorgánico era lito. Entonces, si es de luz y lito, es fotolitótrofo, ¿bien? Acá tenemos a las plantas, algunas bacterias, arqueas fotosintéticas y las algas, ¿bien? Los quimiolitótrofos. Acá tenemos solo a bacterias, algunas bacterias y arqueas. Luego tenemos acá los quimio-organotrofos, que son estos, son las bacterias, arqueas, todos los hongos, todos los protozoos y todos los animales. Todos son quimio-organotrófos, todos ellos. Los fotoorganotrófos, algunas bacterias y arqueas. ¿Bien? De nuevo, autótrofo, capaz de sintetizar sus propios metabolitos, ¿sí? Heterótrofos, incapaz de sintetizar, necesitan de fuentes externas. Y bueno, de nuevo, un esquemita para que les quede quimio, autótrofo, ¿bien? De compuestos químicos obtienen y pueden fabricar ellos mismos su alimento. Fotoheterótrofo, toman la energía de la luz y de compuestos orgánicos forman las células. Quimioheterótrofo, ¿sí? Que serían los que dependen de compuestos orgánicos para formar las células, y los fotoautótrofos dependen de compuestos inorgánicos y la luz para formar sus células. Bueno, este esquema es viejo, ¿sí? Pero es es otro a modo de ejemplo, digamos, para que vean las vías catabólicas y anabólicas. Con las flechas más gruesas de color rosado, naranja, rosado, están graficadas las vías catabólicas y con celeste las vías anabólicas. Bueno, si empezamos con las vías catabólicas, acuérdense
que Cata rompía, ¿sí? Entonces tenemos las proteínas que se van a romper, digámoslo así, en aminoácidos, y estos aminoácidos van a entrar en pueden entrar en diferentes vías, como es, por ejemplo, en la glicólisis, en el ciclo de ácidos cítricos o del tricarboxílico. Sí, pueden entrar en diferentes vías o puede seguir descomponiéndose, rompiéndose hasta amoníaco. Bien, los ácidos nucleicos se pueden romper, digamos, descomponer a nucleótidos, los polisacáridos a monosacáridos, como es el caso de la glucosa, que entra en la glicólisis y va escindiéndose hasta llegar a piruvato, luego acetilcoenzima A y finalmente a dióxido de carbono. Y en el caso de los lípidos, puede tomar varias vías, como por ejemplo puede descomponerse a glicerol o a ácidos grasos y entrar, como ven, en diferentes vías, en diferentes ciclos. Y anabólicos, lo contrario, como va sumándose y construyendo las MAC de menor a mayor, digámoslo así, por ejemplo, de amoníaco, como va tomando moléculas del ácido tricarboxílico, de la glucólisis, y entonces van conformando los aminoácidos, y luego esos aminoácidos se asocian en proteínas. De igual modo, acá los nucleótidos más proteínas forman los ácidos nucleicos, bueno, y así, piruvato se une para formar las glucosas, los monosacáridos se unen y forman los polisacáridos. Bueno, esto es como para que ustedes vean cómo puede sintetizar, o sea, la vía catabólica y anabólica, las dos vías, que suceden dentro de la célula. Parte de esto deben haber visto en bioquímica, seguramente. Bueno, acá les voy a mencionar las principales estrategias bioenergéticas que están presentes en los microorganismos. La respiración, ¿qué es la respiración? Son diferentes reacciones redox, ¿sí? Donde está un donador de electrones, perdón, que este donador puede ser orgánico o inorgánico, y un aceptor general es inorgánico. Si ese aceptor inorgánico es el oxígeno, entonces se dice que es una respiración aerobia. Si ese aceptor es otro componente que no es el oxígeno, por ejemplo, carbonatos, sulfatos, nitratos, el ion férrico, se dice que es una respiración anaerobia. Otra estrategia bioenergética son las fermentaciones, también son una serie de reacciones redox, donde donadores y aceptores de electrones son compuestos orgánicos, ¿bien? Rinde mucha menor energía que una respiración y no tienen poder reductor directamente. Bueno, las fermentaciones más comúnmente conocidas son la fermentación alcohólica y la fermentación láctica, pero ahora les voy a mostrar que hay otras fermentaciones. Bueno, la estrategia energética es la fotosíntesis, la conversión, la transformación de la energía del sol, de energía lumínica, en energía química, en ATP. Y esto se lleva a cabo por la fotofosforilación. Esto puede suceder en presencia de oxígeno, ¿sí? Que sucede en organismos superiores o en organismos pluricelulares, ¿sí? Como las plantas, las algas y de procariotas las cianobacterias. O la fotosíntesis también puede ser anoxigénica, en ausencia de oxígeno. Y esto lo lleva a cabo solo unas pocas bacterias anaerobias, ¿sí? Que no es anoxigénica, no libera oxígeno, y estas bacterias son anaerobias. O sea, no producen ni requieren del oxígeno. Bueno, entonces, nuevamente, ¿qué se produce en las reacciones catabólicas? Energía, se genera energía. ¿Cuál es la moneda energética principal? El ATP, el adenosín trifosfato. Bien, esta es la molécula de ATP. Tenemos una ribosa, una adenina unida a 3 moléculas de fosfato. También se producen coenzimas reducidas como el NAT,
que es dinucleótido de nicotinamidadenina, el NADP, dinucleótido fosfato de nicotinamidadenina, y el FAT, que es dinucleótido de flavinadenina. Bueno, y el GDP, que es el trifosfato de guanosina. Y además, también se genera en las reacciones catabólicas calor. Bueno, entonces, el ATP, cuando se forma el ATP, cuando se escinden moléculas complejas, como por ejemplo el almidón, que es una molécula que generalmente ya se almacenar como reserva, entonces cuando el microorganismo o la célula requiere de energía, rompe esa molécula de reserva, digamos. Las proteínas también pueden romperse para liberar ATP, o los lípidos. Cuando se rompe, entonces, la reacción catabólica, se libera calor y se transfiere el ADP en ATP. La particularidad que tiene esta molécula es que los enlaces entre los grupos fosfato son altamente energéticos, pero estos enlaces son muy inestables. Gracias a esta inestabilidad se libera de forma rápida y fácil la energía, ¿bien? Sobre todo el enlace más inestable es el último, digamos, el que se conforma cuando se suma el último grupo fosfato, o sea, el que se suma al ADP. Acá vemos la fosforilación a nivel de sustrato. En la fosforilación a nivel de sustrato tenemos el fosfonol piruvato más el ADP. Esta reacción es mediada por la enzima piruvatinasa y como resultado vamos a tener una molécula de piruvato más, ahora el ADP se suma el fosfato del piruvato y quedó en... Bien. Y también se puede llevar a cabo la fosforilación oxidativa. Pero en la fosforilación siempre hace referencia a la suma del fosfato al ATP. Entonces puede ser, como les mencioné, a nivel de sustrato u oxidativa. Oxidativa se da cuando los cofactores le donan a nivel de la cadena transportadora de electrones un fosfato. ¿Cuáles son estos cofactores? Los que les mencioné recién. El NAD, que es el ácido nicotínico, y el FAT, que es la riboflavina. Bien, estos dos compuestos son derivados de vitaminas. Bueno, acá está el NAD, y acá el NAD reducido. Y otro cofactor, acuérdense que es la guanosin trifosfato. Es una fuente de energía que la emplean comúnmente para el traslado y para procesos celulares que se llevan a cabo en el ciclo de Krebs. Bueno, con respecto a las vías metabólicas, entonces, de producción de energía tenemos, con respecto al catabolismo del hidrato de carbono, entonces, dijimos que podía ser una respiración aerobia y anaerobia, ¿bien? Y las fermentaciones también que se pueden llevar a cabo, les mencioné las más comúnmente, no sé si las más comúnmente encontradas, sino las más estudiadas, tal vez, es la fermentación láctica y alcohólica. Algo que tienen que tener en cuenta es que en la naturaleza comúnmente no se encuentra la glucosa. Bien, entonces, ¿por qué? A ver, porque este metabolismo, tanto la respiración como la fermentación, van a depender del piruvato que se obtiene de la glucólisis, o sea, de la ruptura de la glucosa. La glucosa no se encuentra, no está disponible fácilmente, ¿sí? En general, los microorganismos deben liberar enzimas, ¿sí?, para hidrolizar polisacáridos, ¿sí?, o pueden tener enzimas intracelulares que hidrolizan estos polisacáridos cuando están contenidos como almacenamiento. Entonces, de esta forma se accede a la glucosa. O en algunos casos también puede convertirse otras hexosas en glucosa. Entonces, ambos ciclos van a depender de la glucosa, tanto la respiración como la fermentación. Entonces, primero sucede la glucólisis, ¿sí?, donde de la glucólisis se obtiene el ácido pirúvico, y va a depender si está presente el oxígeno o no, que se lleve a cabo la respiración o la fermentación. Lo vemos acá.
Entonces, ingresa a la célula la glucosa, sucede la glucólisis y se obtiene piruvato. Si se lleva a cabo la respiración, este proceso sucede en el caso de las células eucariotas dentro de la mitocondria. ¿Bien? Y si no está presente el oxígeno, en el mismo citoplasma o citosol se va a llevar a cabo la fermentación, que va a obtener como resultado principalmente, depende si la fermentación lactato o ácido láctico, o etanol si es la fermentación alcohólica. Ahora vemos más en detalle la glucólisis. ¿Bien? O sea, a ver, no nos interesa a nosotros que ustedes sepan qué pasa en cada uno de estos pasos. Esto ya lo vemos en detalle en bioquímica. A nosotros ya sabemos que ustedes lo saben, ¿sí? Nosotros lo que nos interesa es qué ingresa en la glucólisis y cuál es el resultado final. Ingresa glucosa, ¿sí? Es un proceso que sucede en 10 pasos, 10 reacciones, en donde en la primera etapa solamente se consume energía. Y en la segunda etapa se produce energía. Por lo tanto, ¿cuánto se consume de energía en la primera etapa? 2 ATP. Y en la segunda etapa, digamos, de las últimas 5 reacciones, se producen 4 ATP. Por lo tanto, la ganancia neta de 2 ATP. ¿Bien? Entonces, tienen que tener en claro que nos interesa a nosotros que ustedes sepan que la glucólisis va a ingresar molécula de glucosa, se van a obtener 2 ATP, 2 moléculas de NAD, 2 piruvatos, bien, y 2 protones. Bien, y este va a ser el punto de partida que va a depender de si está en condiciones anaerobias o aerobias, qué vía van a seguir posteriormente. La vía, bueno, glucólisis, vieron, acá les he puesto EMP, porque en algunas referencias gráficas lo van a encontrar así, porque en realidad estas siglas son los apellidos de los que los reportaron a esta vía, o digamos así, los descubridores, o quienes no sé si está patentada, pero quienes lo reportaron por primera vez, que son Elmer, Meyer y Parma. Entonces lo van a encontrar también como la vía EMB. Bueno, y esta vía también tiene el nombre, toma el nombre de sus dos descubridores, digámoslo así, que es la vía Entner-Doudoroff, o ED, más fácil. Esta vía, pocos microorganismos la van a cabo. Aquellos que llevan a cabo esta vía es porque carecen de la vía de la glucólisis, ¿bien? ¿Y qué son? Son algunas bacterias negativas como Azotobacter, Pseudomonas, Rhizobium, las simomonas. Es muy raro que se presenten en hongo, en eucariotas, y tiene un menor rendimiento que la otra vía. En la otra vía tenemos 2 moléculas de ATP como resultado final,
definitiva, en la matriz de la mitocondria, como les decía, que se obtienen 4 dióxidos de carbono, ven que acá van saliendo los dióxidos de carbono, 2 GTP, 6 NAD reducidos, 6 protones, 2 FAT, que en total esto va a llevar a la producción de 32 ATP. Bien, en esta vía se produce diferentes reacciones en donde se lleva a cabo la oxidación completa de la glucosa a dióxido de carbono y agua. Ven que también se liberan varias moléculas de agua. Luego, los cofactores reducidos que se obtuvieron en el ciclo de Krebs van a ingresar a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? Y acá, van a ver que esta cadena transportadora de electrones está ¿dónde? En la membrana interna de la mitocondria. Son una secuencia de diferentes moléculas que cumplen el rol de transportar los electrones, ¿sí? Y generar energía hasta llegar a la bomba o al complejo, digamos, ATP sintasa, para convertir los ADP en ATP. Bueno, son distintas particularidades, los transportadores se disponen en un orden creciente, energético, y hay una alternancia por lo general de transportadores de protones y de electrones. En el caso, algo que debo aclarar, en el caso de las eucariotas se encuentra en la membrana interna de la mitocondria, pero en el caso de las procariotas que no tienen mitocondria, esta cadena transportadora de electrones está en la membrana plasmática. ¿Bien? Bueno, acá cómo se va produciendo el ADP en ATP por la bomba de ATP sintasa. Bueno, acá de nuevo más NAD reducido. Bueno, en la fermentación, en ausencia de oxígeno, los microorganismos van a utilizar este piruvato más el NAD y van a producir diferentes compuestos. Pueden producir lactato o ácido láctico, ¿sí? Que ahí estarían las bacterias lácticas, algunas de las bacterias lácticas,
¿sí? Que si solo produce ácido láctico, son las homolácticas, como Streptococcus, algunos lactobacillus y bacillus. Otro producto que pueden formar es el etanol, ¿sí? Etanol dióxido de carbono, que es muy comúnmente encontrado en levaduras, como Saccharomyces cerevisiae, y en las bacterias las Simomonas. Otro producto puede ser el ácido propiónico, el acetato o ácido acético, dióxido de carbono y agua, y estas lo van a formar las Propionobacterium. Otro producto que pueden formar algunas bacterias es el butirato, ácido butírico, butanol, acetona y alcohol isopropílico, que acá encontramos muchas, Clostridium. Bueno, otros compuestos que forman varias especies de Escherichia y Salmonella, ¿qué productos forman en la fermentación? Etanol, lactato, succinato, acetato, dióxido de carbono y agua. Bien. Y las Enterobacter pueden formar etanol, lactato, formiato o acetato, butanodiol, acetato, dióxido de carbono y agua. Bien. Entonces, estos son diferentes productos que se pueden formar dependiendo de la especie que lleva a cabo la fermentación. Entonces, la energía que obtienen es la que lograron en la glucólisis. No se produce más energía con esta vía. Por eso es una vía energética pobre, digámoslo así, en comparación con la respiración, porque la respiración formaban en la glucólisis 2 ATP y luego durante la fermentación todo el resto hasta que llegaban a tener 36 o 38 moléculas de ATP. Acá solo cuentan con las 2 ATP que se formaron durante la glucólisis. Recuerden que siempre es en ausencia de oxígeno y una molécula orgánica es el aceptor final de electrones. Bueno, en esta tabla, de nuevo, es un resumen de los diferentes tipos de fermentación, cómo es la reacción que se lleva a cabo, o sea, parten de la hexosa y, bueno, 2-etanol y dióxido de carbono, lactato, y, bueno, o sea, todo lo que recién lo hemos visto en el esquema, ahora está volcado de otra manera la información, donde sale todos los diferentes compuestos y las especies. Entonces, ¿cuáles son los diferentes tipos de fermentación? Alcohólica, homoláctica, heteroláctica, la fermentación del ácido propiónico, la fermentación de los ácidos mixta, que es la que más compuestos o productos obtiene, la del ácido butírico, del butanol, del caproato, butirato, ¿sí? Y la acetogénica. Todos esos tipos de fermentación pueden encontrar en los microorganismos. Bueno, con respecto a la fermentación alcohólica, ¿quiénes llevan a cabo la fermentación alcohólica? Las levaduras, que son eucariotas, y las bacterias simomonas. ¿Qué pasa en la fermentación alcohólica, entonces? Se produce la glucólisis, ¿sí? Durante la glucólisis, ¿cuál era el resultado? El ácido pirúvico más el ATP y el NAD. En ausencia de oxígeno, el acetaldehído toma el NAD reducido, ¿sí? Entonces el aceptor orgánico, digamos, y se produce etanol más dióxido de carbono. Y no se produce en la fermentación homoláctica. ¿Qué sucede? Tenemos el ácido pirúvico, producto de la glucólisis, más el ATP más el NAD, y es el ácido pirúvico el que va a tomar el NAD y como producto final va a producirse ácido láctico o lactato. ¿Quiénes son capaces de llevar a cabo la fermentación homoláctica? Estos géneros de bacterias, Streptococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Lactococcus. Pero también está la fermentación heteroláctica, ¿sí? Este caso particular va a tener como producto el lactato o ácido láctico, pero además produce una molécula de etanol, dióxido de carbono y, bueno, el ATP que viene de la glucólisis. ¿Por qué es diferente? Porque estas bacterias no pueden llevar a cabo la glucólisis. Ellas carecen de enzima, la fructosa 1,6
fosfato aldolasa. Entonces tienen que llevar a cabo una vía alternativa, que es la ruta de la fosfocetolasa o WD, que de nuevo es por los dos descubridores, digámoslo. Entonces, la glucosa ingresa, ¿sí? Y llega a cibulosa y ahí empieza otra vía. Cuando llega a cibulosa 5P, ahí es cuando va a formarse, va a escindirse en dos, va a producir acetato de etanol y lactato. Bueno, las otras fermentaciones, o sea, no hemos entrado en detalle porque luego en las unidades siguientes siempre nos vamos a centrar en la fermentación alcohólica o en las lácticas. Así que solo de fermentaciones anteriores, como la mixta, la propiónica, solo lo que más nos interesa es que sepan qué ingresa, cuál es el producto y qué especies pueden llevarlas a cabo. Ahora pasamos a la quimiolitotrofía. En este caso, las fuentes de carbono inorgánicas son las que donan electrones, ¿sí? Son todas estas fuentes, el hierro ferroso, el nitrito, el amonio, los diferentes componentes del azufre, ¿sí? Azufre elemental, el sulfídrico, el trióxido de azufre, los protones, ¿sí? Todo esto puede producir entonces una respiración, dependiendo si es en presencia de oxígeno, respiración aeróbica, si es en ausencia de oxígeno, respiración anaeróbica. En la respiración aeróbica es llevada a cabo este tipo de respiración aeróbica que tienen como donadores de electrones compuestos inorgánicos, pueden llevarla a cabo protozoos, hongos, bacterias y arqueas. Y la respiración anaeróbica solo sucede en bacterias y arqueas. Bueno, acá las diferentes bacterias que son capaces de llevar a cabo la quimiolitotrofía, tenemos las bacterias sulfoxidantes, ¿sí? Que convierten el sulfídrico en sulfato y azufre elemental. Las bacterias del hidrógeno, ¿sí? Toman el hidrógeno, el protón hidrógeno y lo transforman en agua. Las metanotróficas, ¿sí? Toman el metano y lo transforman en dióxido de carbono. Las carboxidobacterias, que toman el monóxido y lo convierten en dióxido de carbono. Las nitrosificantes y nitrificantes, que convierten el amonio en nitritos y nitratos. Y las del hierro, que transforman el ferroso en férrico. Bueno, con respecto a la oxidación del hidrógeno, como les decía, los protones en presencia de oxígeno forman agua, ¿bien? Por eso es oxidación, por eso es una respiración aeróbica esta. Entonces son litótrofas facultativas. La oxidación de compuestos reducidos del azufre, bueno, acá las diferentes... hay diferentes vías, del sulfídrico, del sulfuroso, creo que es este, el del azufre elemental y el trióxido de azufre, en presencia de oxígeno, forman diferentes compuestos y acá están algunas de las especies. En esta imagen está la Begiotia y en este es un arca, la Sulfolobus. Bueno, también la oxidación del hierro, que convierte el ion ferroso en férrico. Un ejemplo de esto es la Thiobacillus ferroxidans. La oxidación del nitrógeno, que se produce en el proceso de nitrificación, donde se convierte el amonio en nitrito, y las nítricas que convierten el nitrito en nitrato. Bien, que están las nitrosomonas y las nitroácidas. Sobre estas, especialmente vamos a volver más adelante cuando hablemos del ciclo del nitrógeno. La oxidación del monóxido de carbono, ¿sí? Que pasa de monóxido a dióxido en presencia de oxígeno.
y esta es una de las especies típicas que puede llevar a cabo este proceso, que es Thermoclinis ruber. Bueno, estas eran las respiraciones anaeróbicas. Tenemos, entonces, los donadores de electrones pueden ser orgánicos o inorgánicos, pero los aceptores de electrones en general son inorgánicos y no es el oxígeno, ¿sí? Entonces, esta respiración se produce en ausencia de oxígeno, respiración anaeróbica. ¿Quiénes pueden ser los aceptores del oxígeno? El nitrito, el sulfato, el carbonato y sales férricas. Bueno, el nitrito en la desnitrificación, el sulfato en la sulfato-reducción, carbonato en metagénesis y sales férricas en la reducción del ion férrico. Bueno, esta es una aclaración importante porque algunos microorganismos pueden llevar a cabo ambos procesos respiratorios, ¿sí? Respiración anaeróbica y aeróbica, ciertos microorganismos, en presencia o en ausencia de oxígeno. Bueno, y la energía que se puede liberar si se tiene oxígeno, por lo general, el factor de electrones es mayor que si se tiene otro componente. Bueno, este esquema que está en el blog, bueno, acá hay una escala que indica el potencial energético, digámoslo así, de mayor a menor. ¿Quién obtiene más y menos energía con respecto a la respiración? Bueno, acá tenemos la respiración aerobia y las diferentes respiraciones bien anaerobias. Bueno, nuevamente, acá todas las respiraciones anaerobias, la del sulfato, sulfato-reducción, sulfo-reducción, metanogénesis, ¿sí? Que es la conversión de dióxido de carbono a metano, la desnitrificación, ¿sí? Nitrato a nitrito, y la del hierro. Bien. Producción de metano, que luego también vamos a volver sobre este tema más adelante, es la conversión, por ejemplo, a partir de dióxido de carbono y protones, de metano. Entonces una respiración anaeróbica estricta, ¿sí? La llevan a cabo algunas arcas metanógenas, perdón. Y también se puede producir metano a partir de acetato, ¿sí? Entonces parten de acetato y se forma el metano más el dióxido de carbono. Como pueden observar, siempre en presencias de anaerobiosis. No está presente el oxígeno. Bueno, y por último, la última vía metabólica que vamos a ver en detalle, bueno, no en detalle, sino, o sea, las vías no en detalle, pero en general que se obtiene, es la fotosíntesis, ¿sí? Bueno, en la fotosíntesis, ¿de dónde se obtiene la fuente energética? Del sol, ¿sí? La energía solar, la luz. Esta es la fuente energética. La energía se convierte, la energía solar se convierte en energía química, ¿bien? ¿Quiénes son capaces de llevar a cabo la fotosíntesis? Bueno, en las plantas, como organismos superiores, las algas, como o sea, dentro de eucariotas, tenemos organismos más inferiores, las algas unicelulares y algas pluricelulares, y como procariotas las cianobacterias, ¿sí? En presencia de oxígeno. Pero la fotosíntesis también puede llevarse a cabo en ausencia de oxígeno. Y en este caso, la pueden llevar a cabo las bacterias púrpuras o rojas, la van a encontrar en la bibliografía, y las bacterias verdes. Entonces acá nos centramos en los procariotas, que son capaces de llevar a cabo la fototrofía. Serían las cianobacterias, como decía, en presencia de oxígeno, oxígicas, y bacterias rojas, púrpuras y verdes, anoxígeno. Entonces, ¿qué van a llevar a cabo? Perdón. ¿Qué va a suceder? Van a obtener los electrones, en el caso de la cianobacteria, obtienen los electrones del agua, más la energía que obtienen del sol, ¿sí? Que se convierte en ATP,
van a tomar estos aportes y van a construir a partir del dióxido de carbono las moléculas carbonadas, ¿bien? En el caso de los anoxigénicos van a tomar la energía del sol más la energía de compuestos como por ejemplo el sulfídrico, ¿sí? Los electrones, y van a formar a partir del dióxido de carbono las moléculas carbonadas. Para que pueda llevarse a cabo la fotosíntesis, todas estas especies capaces de llevar a cabo la fototrofía necesitan de pigmentos fotosensibles. Estos pigmentos están, en el caso de las algas y las cianobacterias, en cloroplastos. Y en el caso de las bacterias púrpuras y verdes, en clorosomas, vesículas o lamelas. ¿Cuáles serían los pigmentos fotosensibles de las algas? Por ejemplo, la clorofila A y la clorofila B. La clorofila B en realidad es presente solo en las algas, las pardas y las rojas, ¿sí? Y la clorofila A está presente en todas. Y en las cianobacterias está presente la clorofila A. Y la bacterioclorofila A está presente, como les decía, en las bacterias púrpuras y verdes. Bueno, entonces, estos pigmentos fotosensibles van a estar ¿en dónde? En la membrana de los tilacoides. Bien, ¿se acuerdan que los tilacoides estaban dentro del cloroplasto, apilados, y estaban dentro de una matriz, que es el que le llaman estroma, y envueltos por dos membranas? Bien, es en el caso de los cloroplastos. En el caso de los clorosomas son mucho más rudimentarios. Estos pigmentos están dispuestos en vesículas o en las láminas, y son orgánulos que están envueltos también con membrana. En el caso de la fotosíntesis oxigénica, recuerden que la oxigénica sucede en cianobacterias, en las algas, si hablamos de microorganismos, ocurren o se puede dividir en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura, comúnmente encontrada en la bibliografía. La fase luminosa requiere sí o sí de la luz del sol y sucede solo en presencia de la luz, ¿sí? Y es donde se lleva a cabo la conversión, como les decía anteriormente, de la energía lumínica en energía química, que es el ATP. La fase oscura puede suceder en presencia o ausencia de luz, pero requiere sí o sí de los productos que se obtuvieron en la fase luminosa. Bien, como es el ATP y los electrones que se producen en la fase luminosa. ¿Y qué se va a producir en la fase oscura? La reducción del dióxido de carbono a materia orgánica, ¿sí? Mediante las moléculas energéticas que le va a aportar la fase luminosa. Y esto es lo que comúnmente conocemos como el ciclo de Calvin, y que es mediado por la enzima Rubisco. Bueno, acá la fase luminosa sucede mediante dos fotosistemas, que esto seguramente lo han visto bien en bioquímica. Lo importante, lo que a nosotros nos interesa, que ustedes sepan que durante esta fase, entonces, en presencia de oxígeno, se va a formar, vamos a tener estos dos fotosistemas, se va a formar el NAT, bueno, vamos a obtener electrones para reducir el NAT del agua, ¿sí? Y vamos a obtener ATP. Cuando la fotosíntesis sucede en ausencia de oxígeno, o sea, conocida como fotosíntesis anoxigénica, que, como bien les mencionaba, solo hay dos grupos de bacterias que pueden llevarla a cabo, que son las bacterias, perdón, bacterias rojas o púrpuras y las bacterias verdes, ¿sí? Estas bacterias entonces son anaeróbicas, ¿bien? En este caso, sucede, solo uno no tiene dos fotosistemas, como en el caso de la oxigénica. ¿Por qué? Porque no se descompone el agua y no se obtienen los electrones que estaban presentes cuando el aceptor final era el oxígeno. Bien,
solo se produce ATP. Es mucho más rudimentario y recuerden que, no se lo he dicho, las bacterias, estas bacterias pueden captar otros rangos de longitud de onda. Esta es una particularidad que tienen y una ventaja desde el punto de vista ecológico, digámoslo así, porque estas bacterias pueden habitar hábitats que no habitan otros microorganismos, ¿sí? Porque tienen la capacidad de adaptarse, por ejemplo, en las profundidades de los océanos, bajo rocas, ¿sí? Donde la luz llega con otro tipo de intensidad y donde no hay otro sustrato, y ellas pueden tomar la energía de la luz del sol y producir su biomasa. Bueno, acá en este cuadro intentamos hacer una comparación entre las eucariotas que pueden fotosintetizar, que son las algas, comparadas con las cianobacterias y las bacterias verdes y púrpuras. ¿Cuál es el pigmento fotosintético entonces de eucariota? Clorofila A, bueno, también la B en algunas algas, y en las cianobacterias también está la clorofila A, y recuerden, en las bacterias púrpuras, bacterioclorofila. Fotosistema 2 está presente en algas y en cianobacterias y ausente en las verdes y púrpuras. Donadores de electrones, el agua, ¿sí? Cuando hay oxígeno, y cuando no hay oxígeno son los protones, el sulfídrico, el azufre elemental, que son o algunos compuestos orgánicos. Bueno, acá no se produce oxígeno, producción de oxígeno, perdón, acá no es anoxigénica y acá es oxigénica y oxigénica. Los productos primarios de la conversión de energía, acá tenemos ATP, NAD, ATP, NAD y ATP nada más. La fuente de carbono, dióxido de carbono en el caso de algas y cianobacterias, y compuestos orgánicos o dióxido de carbono, las púrpuras y verdes. Bueno, y este es un esquema general de todo lo que les mencioné desde el comienzo, de acuerdo a la fuente de energía, ¿sí? Si era luz o reacciones químicas. Después un resumen de cuáles son los fotótrofos y los quimiótrofos, ¿bien? Tienen fotoautolitótrofo, fotoautoorganotrofo, fotoheteroorganotrofo, quimioautolitotrofos, quimioheteroorganótrofos, y acá el último, respiraciones anaerobias, y al último las fermentaciones. Y, perdón, me deja de compartir. Y eso es todo. He ido muy rápido, creo. Voy a dejar de grabar. A ver, acá veo si hay preguntas. Acá, Martín. ¿Qué es y de dónde se obtiene o cómo se produce el ácido láctico? El ácido láctico es el producto de la fermentación láctica que la llevan a cabo las bacterias lácticas, que se llaman, que podía producirse mediante dos tipos de fermentación, como les comentaba, la homoláctica y la heteroláctica. La homoláctica solo van a obtener ácido láctico, es el producto principal. En cambio, en la heteroláctica tienen también etanol y pueden tener acetato. ¿Y por qué pasaba eso? Porque las bacterias heterolácticas no pueden llevar a cabo la glucólisis, llevan otra vía. Recuerden que les faltaba una enzima, por lo tanto no podían llevar a cabo la glucólisis. Por eso es que no solo ácido láctico. ¿Con eso respondo a tu pregunta, o Martín? Las bacterias del ácido láctico son las que se utilizan para la fabricación, por ejemplo, del yogur. ¿Sí?
todo eso lo vamos a ver en unas semanas, Sí. ya cuando entremos en otras unidades, vamos a ver las fermentaciones más en detalle, sobre todo fermentación alcohólica y fermentaciones lácticas. Vamos a ver con mucho detalle eso. Claro, la fermentación láctica que se produce en las células de animales, que sería en nuestro caso. Sí, a nivel muscular. Claro, a nivel muscular, y se produce ácido láctico. ¿Por qué se produce eso? Porque hay una falta de oxígeno, entonces la célula, lo que generalmente hace la célula es una respiración, está produciendo ATP en forma con un mayor rendimiento. Pero cuando vos requerís mucha energía, cuando estás llevando a cabo un ejercicio, esa energía en un momento se agota. Entonces la célula ya deja cuando no hay oxígeno, deja de producir ATP, empieza a fermentar. Bien, cuando fermenta, ahí produce el ácido láctico, que es lo que nos sucede a nosotros cuando es un ejercicio extremo, digamos, lo que nos sucede en las células. Pero por lo general las células producen energía por vía que mejor rinde. La respiración es la vía energética que mayor rendimiento energético nos brinda, ¿sí? Cuando está en condiciones de anaerobiosis, ¿qué va a pasar? Va a llevar a cabo la fermentación. Algunas dudas, son muchas pilas. Van a ver que hay diferentes... bueno, nosotros no entramos en detalle en todas las, porque, bueno, lo que más nos interesa, como siempre le decimos, es el microorganismo, dónde va a vivir, qué fuente, qué sustrato va a tener y qué va a producir. Eso es lo que más nos interesa, no la vida. Entonces van a ver que si están en un ambiente, en presencia de oxígeno, que tiene fuente orgánica, puede ser que haga la respiración, ¿bien? Ahora, si se agota la fuente de oxígeno, puede llevar a cabo la fermentación. Si no tiene de fuentes orgánicas, de sustratos inorgánicos, puede llevar a cabo la respiración en presencia de oxígeno, o en ausencia llevaría a cabo la fermentación. También hay una respiración que es anaeróbica, pero es porque está en ausencia de oxígeno, ¿sí? Son aquellos microorganismos que no pueden llevar a cabo la fermentación y llevan a cabo una respiración anaeróbica. Los microorganismos que están dentro de nuestro sistema digestivo son la mayoría, obviamente es una condición de anaerobiosis, de anoxia, y llevan a cabo la fermentación. Ahí están todas las, vieron que en la tabla yo les mostraba Escherichia, Clostridium, bueno, distintas bacterias, distintos géneros de bacterias. Es más, también les mencionaba algunas enteropatógenas. Todas esas bacterias llevan a cabo fermentaciones. También vamos a ver rumen más adelante, y ahí vamos a volver con todo, o sea, ya con los conceptos incorporados de esta unidad, vamos a entender lo que pasa en el rumen. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, consulta. ¿Quieren que volvamos a ver algo en particular? Ya fui subiendo algunas clases, las clases pasadas. Bueno, ya después les subo el PDF de esta y ya están grabadas, he visto en la clase. Bueno, cualquier duda, ya saben, nos escriben, tenemos el grupo, bueno, no sé si les hemos pasado los mails nuestros. ¿Quieren que se los pasemos? Ahí se los paso, Pa. Ahora se los paso al grupo. Bueno, porque me parece que no lo hemos pasado y ustedes nos pueden consultar en cualquier momento o pedir consulta o pueden ir. En realidad, si van por el instituto, nosotros trabajamos en el Instituto de Biotecnología, si van nos tienen que avisar antes para nosotros coordinar cuándo pueden ir por el tema de la cantidad de personas. Bien,
pero pueden ir cuando ustedes deseen por consultas o, no sé, para ver algún tema en particular. En esta semana vamos a subir el cronograma, todavía no lo subimos porque estamos esperando la reunión de coordinación horizontal, que si Dios quiere la vamos a hacer el jueves, el segundo año el jueves, una vez que coordinemos con los demás docentes de segundo año, el tema de parciales, ahí vamos a subir el cronograma. La unidad, mañana termina la unidad 1 y Cristina va a darles la unidad 2 la semana que viene, miércoles y jueves, y seguramente el parcial va a ser la otra semana, ¿bien? Les voy avisando, va a ser entonces la semana del, a ver, ahí les digo, ya en septiembre, no sé si era el 1 o el 2 de septiembre, pero primero debemos tener la reunión para que no tengan ustedes más de dos o tres parciales en una misma semana. Queremos coordinar eso. Pero para que ustedes vayan preparándose. No sé cuándo quedó al final el parcial. A ver, ya les digo cómo tenemos tentativamente, ahora me fijo. El parcial es el 1 de septiembre, tentativamente. Tentativamente el 1 de septiembre. Sí, ahí lo vamos a ver en la reunión. Si llega a haber otro parcial, otro u otros parciales en la misma semana, debemos coordinar, acordar con los docentes de las otras cátedras para que no pase eso de que tengan más de 2 parciales en una misma semana. Así que por eso no hemos todavía colocado el cronograma en el aula. Pero les vamos avisando que seguramente es esta semana. Bien, entonces si necesitan... Irían el primer y el segundo tema, el primer parcial, entonces. Claro, la primera y segunda unidad. Que con esto hemos terminado la primera. No, mañana. Mañana queda, sí, mañana queda toda la parte de reproducción. Y con eso terminamos la primera unidad, ¿sí? Con el tema 1.6. Y Cristina, la semana que viene les va a dar todo lo que es clasificación sistemática. Es la unidad 2. Y ahí, unidad 1 y 2 es el primer parcial. Si necesitan entonces consulta, nos envían, recuerden de enviarnos un mail y coordinamos día y horario de consulta. ¿Sí? Si son muchos y prefieren virtual, no hay problema. Si no, pueden ir por el instituto. Y lo hacemos presencial. Bueno, Bien. entonces nos vemos mañana. Nos vemos mañana a la misma hora. 8:15. Nos vemos. Bien. Nos vemos. Hasta que están escribiendo los chicos. Sí.